frecuente en las lesiones cerebrales graves. Si bien entenderlo puede ser complicado porque existen muchos niveles diferentes de coma, en general se entiende por coma a una falta de conciencia de uno mismo y del entorno. Realmente, ¿por qué los pacientes pueden caer en coma? Por muchas causas. O sea, normalmente las más frecuentes son las causas metabólicas, los comas hepáticos, los comas por la glucosa, o sea, hipoglicémico, hiperglicémico, pero también está el coma que es más el que nosotros vemos los neurólogos, que es el coma por daño cerebral adquirido, o sea, hemorragias cerebrales, traumatismo, que lo vemos en jóvenes, accidentes cerebrovasculares, hematomas subdurales, sangramientos severos a nivel cerebral. O sea que realmente en los tumores cerebrales se cree que el coma es mucho más frecuente en personas mayores de 60 años por todas estas enfermedades y las metabólicas, pero también podemos ver coma en niños, comas en personas jóvenes por ya sea algún trastorno metabólico o más que todo los traumatismos cráneoencefálicos. Ya vimos ahora en vacaciones cuántos accidentes de tránsito hubo. Una persona en coma puede no tener los ojos cerrados todo el tiempo, no se puede comunicar y no se puede mover de manera intencional. Muchas veces la familia me pregunta las preguntas clásicas: ¿cuándo saldrá del coma? ¿En qué tiempo? ¿Cómo quedará? Y no, muchas veces la respuesta de casi todos los neurólogos intensivistas es que no podemos predecir, va a depender de muchos factores. Sabemos que es un proceso difícil, pero yo creo que lo más importante y lo que el paciente agradece más ya cuando sale del coma, bueno, tanto en el coma pues todo el apoyo, pero más que todo cuando sale del coma es el amor familiar. Yo creo que el amor y el empeño que pone la familia muchas veces es lo que da el traste final con el buen resultado. Cuando un paciente despierta del coma, empieza un proceso de rehabilitación lento que puede durar años, a veces toda la vida. El Centro del Aparato Locomotor del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral es una de las instituciones que recibe a este tipo de pacientes, entre otros, para iniciar su proceso de rehabilitación totalmente gratuitos. En primer lugar, si el paciente, como usted mismo lo ha dicho, ha salido de un coma, tiene que ser referido de la institución a la cual vienen aquí a esta institución para rehabilitarlas. Casi el 90% de los pacientes que recibimos aquí no traen una referencia médica o vienen por sus propios medios, pero lo mejor es que la traigan para nosotros poder rehabilitarlos en forma integral. Hay requisitos propiamente. Uno de esos es que traigan una referencia. Dos, que estén hemodinámicamente estables. ¿Qué significa eso? Que su presión arterial esté normal, aunque ellos sean hipertensos o diabéticos o tengan problemas electrolíticos como sodio, potasio o alguna alteración en eso, ellos tienen que traer estables. Si son hipertensos, traer los medicamentos para la presión. Si son diabéticos, que ese azúcar esté en límites normales y no en límites fuera de, y nosotros no los podamos rehabilitar. Cintia Palacios es una paciente que estuvo en un coma inducido por 3 meses y ahora se encuentra internada en esta institución, recibiendo de lunes a viernes varias terapias de rehabilitación y logrando nuevamente su independencia en las actividades de la vida diaria. El diagnóstico con el que vino fue un síndrome de Guillain-Barré. Ella estuvo en el Hospital Rosales ingresada 4 meses aproximadamente de ingreso, intubada 15 días, con ventilación mecánica asistida. Le tuvieron que realizar un coma inducido porque tenía insuficiencia respiratoria por el cuadro que tenía, un diagnóstico de Guillain-Barré, y posteriormente de esos 15 días le colocaron una traqueostomía. 2 semanas antes de ingresar con nosotros se le quitó la traqueostomía y ya cumplía requisitos para poder estar en el proceso de rehabilitación. Como ven, Cintia está realizando al momento su terapia física. En eso está realizando fuerza muscular, estiramiento muscular, está con su fisioterapeuta encargado realizándole lo que a diario hace ella. Esto es una de las partes que hace ella. Aquí falta terapia ocupacional, terapia de lenguaje, etcétera, si es que ella la necesita, terapia educativa, educación física adaptada, gimnasio también, que es muy importante. Así que ese es el diario vivir de ella. Y en estos meses que ha tenido una evolución satisfactoria. Ya es independiente en las actividades de la vida diaria, que es, como le decía, uno de los objetivos principales de nuestro proceso de rehabilitación. Si bien el proceso de rehabilitación no ha sido fácil en los últimos 3 meses, Cintia se encuentra optimista y con muchos deseos de finalizar para estar nuevamente al lado de su hija. Entonces ingresé el 29 de octubre aquí y cuando yo ingresé era totalmente dependiente
de todo, todo, todo. No podía ni siquiera levantar una pierna o mover una mano, nada. Y a los 15 días, bueno, la semana prácticamente, de estar recibiendo la terapia, y a los 15 días ya me pasaba la silla, de la silla a la cama. Y hoy, que ya llevo un mes y medio prácticamente aquí, siento que he evolucionado bastante. Ya hago mis cosas, yo sola prácticamente, no estar con mi hija. Eso ha sido lo más difícil, porque estoy aquí de lunes a viernes y solo llego los fines de semana. Tengo una niña de 2 años, eso ha sido lo más difícil. Y que le doy gracias a Dios porque estuve bien grave. Cuando una persona cercana despierta de un coma, entra en un proceso lento y difícil en el que podemos prestarle una valiosa ayuda para que evolucione bien su recuperación. Es muy importante permanecer a su lado, ya que será la mejor de las ayudas durante todo el proceso. Para De Mujer a Mujer, Tatiana Iraeta.